pero de igual de importante, y es un síndrome que ya lleva muchos años descrito, que sigue ocasionando muertes maternas. Y sigue ocasionando muertes porque lamentablemente seguimos sin diagnosticarlo, o cuando lo diagnosticamos sin tomar la decisión de una interrupción. Entonces vamos a abordar este tema. En general, lo que les traigo acá es de que incluso antes de que este famoso señor Louis Weinstein, en el 15 de mayo de 1981, que ya tiene 35 años, que describió el síndrome y fue publicado en el 82, que son hace 34 años, antes de él, otros autores como Pritchard y otros más que ustedes ven en la parte de acá, ellos ya habían descrito el síndrome, pero nunca le habían dado un nombre. Y eso está en la literatura cuando uno revisa todos los casos o la serie de casos que ellos describen. Pero fue hasta que Weinstein nos dice en el 81 y describe 29 casos y es publicado en el 82. Ahí es cuando él le pone el nombre y a un acrónimo que es HELP, que ahorita vamos a ver qué significa. Posterior a esto es donde vienen todos los autores, que acá hay algunos de los más famosos a nivel internacional, desde Sibay, obviamente, que es de las personas que más ha estudiado sobre este síndrome. Todos estos autores tienen múltiples publicaciones en relación a lo que es el síndrome de HELP. ¿Qué es el síndrome de HELP? En general, 3 características, y ahí, si se dan cuenta, tiene las definiciones, que significa que va a tener la paciente hemólisis. Vamos a ver los criterios, que los vamos a ver a través de los cambios a nivel de un frote sanguíneo, a nivel de lo que son los niveles de bilirrubinas, DHL, lo vamos a ver más adelante. La elevación de las enzimas hepáticas, que también vamos a ver los criterios, y la disminución de plaquetas. E incluso, si se recuerdan que les mencionaba que pacientes que tengan ausencia de proteinuria, pero tienen trombocitopenia abajo de 100,000 plaquetas, ya es un criterio para considerar la preeclampsia, porque hay pacientes que no tienen síndrome de HELP, porque no cumplen los criterios, pero sí tienen trombocitopenia, pero no llegan a tener proteinuria. Entonces, solo el hecho de tener trombocitopenia, esa paciente yo ya la debo clasificar como preeclampsia, porque obviamente es una paciente que puede llegar a desarrollar hasta un síndrome de HELP. Vamos a ver cuáles son los criterios. En hemólisis, lo que voy a tener, y lo puedo hacer por uno o más de estos criterios, no necesito tenerlos todos. Desde lo que es el frote sanguíneo, puedo tener alteración de las células, generalmente en diferentes formas, células en plato, células diana, la DHL arriba de 600 unidades por litro, bilirrubinas totales arriba de 1.2 miligramos de decilitro, y si yo puedo ya complementar con un descenso de hemoglobina, hematocrito, o medir lo que es la hepatoglobulina sérica, también lo puedo llegar a hacer, pero principalmente los primeros 3 criterios. La elevación de enzimas. Incluso no existe en el momento un consenso relacionado a cuánto deberían ser las concentraciones. Estos son los valores que se manejan en las diferentes publicaciones. Algunos mencionan de que tiene que ser 2 o más veces del valor estándar que maneja el laboratorio de referencia que yo tengo en el hospital donde estoy, o los valores que ustedes ven acá. Y en las plaquetas, esa definición sí ya está de hace mucho tiempo, incluso la clasificación que nos dan, que es clase tipo 1, 2 o 3, es en relación a las plaquetas. Vamos a ver de que cuando tienen menos de 50,000 hablamos de tipo 1, de 50,000 a 100,000 tipo 2, y clase 3 cuando es de 100,000 a 150,000. ¿Para qué nos sirve la clasificación? Principalmente para saber que el pronóstico de las pacientes con clasificación o trombocitopenia clase 1 es mucho peor, porque pueden evolucionar a otras complicaciones que las pueden llevar a la muerte, o incluso van a requerir que les tengamos que transfundir plaquetas si yo voy a hacer algún procedimiento quirúrgico o si voy a hacer alguna intervención con esta paciente, porque se incrementa el riesgo que tenga hemorragia. Entonces, por ello nos sirve más para clasificar y saber el pronóstico de la paciente. Las diversas publicaciones y las más recientes, incluso en las sociedades de hematología, han publicado libros completos en relación a lo que es el estudio de la trombocitopenia o guías de trombocitopenia en el embarazo.
Y ahí donde vamos a ver el síndrome de HELLP nuevamente, porque es una de las características y es una enfermedad propia del embarazo. La incidencia va a variar. Generalmente se maneja dependiendo de la población, pero sabemos que el síndrome de HELLP se puede presentar del total de preeclampsia que yo tengo, puede presentarse de un 10 al 20% de pacientes con síndrome de HELLP. En Guatemala este año se hizo un análisis de uno de los hospitales nacionales del país con una serie de casos de pacientes que se estudiaron, y de estas pacientes se presentó que síndrome de HELLP se da en el 21% de pacientes de esta serie de casos, que fue bastante grande, donde se dice que es muy similar a lo que reportan a nivel internacional. Obviamente puede variar de un 10 al 20, nosotros tuvimos en ese resultado de ese análisis un 21%. Las tasas de mortalidad y morbilidad, tanto perinatal como infantiles, son mayores, y la tasa de parto prematuro se incrementa. ¿Por qué? Porque automáticamente yo tengo una paciente con síndrome de HELLP, yo debo interrumpir el embarazo sin esperar nada, porque aunque tenga obviamente una clase 2 a nivel de plaquetas, ya tiene la definición, ya tiene la clasificación de síndrome de HELLP, es un criterio para interrumpir de manera inmediata el embarazo. Hay mayor riesgo obviamente de desarrollar morbilidad, complicaciones cerebrovasculares, hemorragia, edema pulmonar y todas las complicaciones de lo que es la preeclampsia severa con síndrome de HELLP. En algunas literaturas nos dicen que hay recurrencia del síndrome de HELLP, y el índice de recurrencia puede variar obviamente dependiendo si las pacientes tuvieron preeclampsia grave o preeclampsia no complicada. El término de preeclampsia, si ustedes pueden revisar lo que dice el Colegio Americano, ya no quieren que hagamos la clasificación como leve y severa, porque cuando nosotros ponemos la palabra leve, hay una línea tan delgada que nos confiamos y podemos decir leve y de alguna manera dejamos a la paciente, cuando sabemos que en un momento puede ser leve y se convierte en severa. Entonces se habla de preeclampsia no complicada o estable y preeclampsia severa. Entonces realmente el grado de recurrencia puede variar. Cuando es no complicada de un 5 al 7%, y cuando es severa es muy elevado el grado de recurrencia de un 65 hasta 75% si yo he tenido síndrome de HELLP en embarazos previos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Puede variar. En general, lo que es la cefalea, el dolor en lo que es el cuadrante superior derecho o epigastralgia, es de un 30 al 90% de pacientes. Trastornos visuales y hematuria, que se relaciona principalmente a la trombocitopenia y se presenta en las pacientes con síndrome de HELLP clase 1, que es plaquetas abajo de 50,000, es cuando presentan la hematuria, y es un porcentaje de un 30%. E hipertensión pueden llegar a tenerlo un 90% de las pacientes. Como les comentaba con anterioridad, hay reportes de hasta el 15-20% de pacientes con preeclampsia o con eclampsia, con síndrome de HELLP, que están normotensas. Hay literaturas también que nos dicen y le ponen el nombre del síndrome de HELLP como el otro gran imitador, porque hay muchas patologías que se pueden parecer en relación al síndrome de HELLP, o pueden ser los diagnósticos diferenciales. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, la más frecuente que también se da en el embarazo, que es el hígado graso agudo del embarazo. Esta patología o esta enfermedad es de alta mortalidad materna, pero tiene características muy específicas, donde se va a asociar obviamente a disminución de la glucosa, hipoglicemia, va a tener alteración de los leucocitos, va a tener sepsis, va a tener otras complicaciones, y no va a haber hipertensión, no va a haber otro tipo de alteración a nivel de las pruebas hepáticas de la misma manera. Son muchos los diagnósticos diferenciales, y por ello lo que debemos de hacer es determinar realmente si cumple o no cumple los 3 criterios. En otras ocasiones se hablaba de un HELLP parcial. Hasta el momento no ha sido aceptada esa definición, aunque algunos autores lo han publicado, porque tiene o no tiene HELP, los 3 criterios
o no tiene HELP, y lo que tiene es una preeclampsia complicada, pero no es síndrome de HELP. El manejo se basa en 3 pilares fundamentales. Lo que vamos a hacer es profilaxis, obviamente, para las convulsiones. Si tiene crisis hipertensiva, controlar la presión arterial y la interrupción del embarazo, que no debemos de olvidar que es la medida más importante en una paciente con preeclampsia severa y con síndrome de HELP, obviamente. Acá vemos si nos dicen qué debemos de hacer. Ya sabemos que una paciente que tiene 34 o más semanas de edad gestacional la debemos de interrumpir sin esperar nada. Debemos de ingresarla a una unidad, idealmente deberíamos tener una unidad de vigilancia a las 24 horas, una unidad de cuidados intensivos o intermedio o labor y partos, iniciar sulfato de magnesio intravenoso, antihipertensivos si tenemos cifras tensionales arriba de 160 a 110, y aquí es donde viene qué hacer con pacientes que están en el límite de viabilidad de edad gestacional. En los países industrializados ese límite lo colocan en 24 semanas. Obviamente nosotros manejamos diferentes límites, pero lo que tenemos que identificar es si la paciente en cualquier edad gestacional ya tiene una complicación, un daño a órgano, que puede ser desde una falla renal, tiene un edema agudo de pulmón, una coagulopatía, cualquier otra alteración, yo lo que debo de hacer es interrumpir el embarazo de manera inmediata. La paciente no tiene ninguna falla y tiene de 24 a 34 semanas, yo podría esperar obviamente que se cumpla el tiempo de los esteroides para la maduración pulmonar fetal. Pero al final lo que estoy buscando es interrupción del embarazo, darle la medida de colocar esteroides, ya sea con dexametasona, betametasona, y una interrupción posterior de 24 a 48 horas después de la última dosis, pero al final sé que una paciente la debo de interrumpir, no importa en qué momento, pero lo importante va a ser la estabilidad, depende de la estabilidad materna y de que no tenga daño a órgano. Si tiene daño a órgano es inmediato, si no tiene daño a órgano puedo esperar a tener estabilidad e interrupción si tiene de 24 obviamente a 34 semanas. Menos de 24 semanas, no importa que no tenga síndrome de HELP, solo con el hecho de tener preeclampsia, yo debo interrumpir a la paciente porque la sobrevida es nula, y estos son datos incluso de otros países. Lamentablemente sabemos que en Guatemala nuestra sobrevida de los recién nacidos es mucho peor, ¿verdad? 28 semanas es lo que se maneja, pero en algunos lugares incluso es mucho más alta, es más baja la sobrevida a menor edad gestacional. ¿Qué nos dice en relación que debemos de hacer con las pacientes con síndrome de HELP? Cuando vemos acá, vemos la diferencia entre las diferentes patologías que se pueden presentar. De lo que es el síndrome de HELP, lo que es el hígado graso del embarazo, en qué edad gestacional o en qué trimestre se presentan, y también nos dicen cuál es el manejo. Y al final el manejo del síndrome de HELP siempre es el parto, después de las 34 semanas de manera inmediata. Si la paciente llega a tener obviamente trombocitopenia o una clasificación, una clase 1, que son plaquetas abajo de 50,000, y yo voy a hacer algún procedimiento invasivo, yo debo de transfundir plaquetas. Si la paciente, alguna literatura nos dicen abajo de 30,000, otras dicen abajo de 20,000, yo debería transfundir plaquetas porque también se incrementa el riesgo de sangrado espontáneo. Acá donde vemos el manejo del síndrome de HELP. Al final volvemos, ¿cuál es el tratamiento definitivo? La interrupción del embarazo. ¿Cuál va a ser la vía más adecuada? Eso va a depender de las características de la paciente. Tampoco es indicación el síndrome de HELP el de tener o hacer una cesárea de manera inmediata. Todo depende de las características de cada caso. Lo más importante, de igual manera que lo que es la preeclampsia, es que tiene que ser una interrupción oportuna. Porque si nosotros, por mantener a un recién nacido o por darle mayor sobrevida fetal, lo que estamos haciendo es prolongar esas complicaciones y automáticamente incrementar la muerte materna. En el año 2000,
2010 al 2012 se hizo un estudio latinoamericano para ver realmente cuál era el beneficio de darle un tratamiento conservador contra una interrupción inmediata del embarazo de las pacientes que estaban lejos del término. Consideraron para Latinoamérica de 28 a 34 semanas. Y al final, en la conclusión, donde Guatemala participó también uno de sus hospitales, la conclusión fue: no hay beneficio de tener o dar un manejo expectante a las pacientes que ya tienen preeclampsia y obviamente una complicación. Lo que hizo fue incrementar las complicaciones, asociado mucho de manera materna y fetal. El desprendimiento de placenta fue una de las principales complicaciones que se tuvo en esa oportunidad. ¿Qué hay de diferente en relación al síndrome de HELLP? Y siempre la pregunta en relación al uso de esteroides. Sabemos y está definido de que el uso de esteroides se da enfocado a la mejora del recuento de plaquetas. Hay diferentes estudios que se han publicado en relación a qué debemos de hacer. Las dosis recomendadas que se han dado ha sido de 10 miligramos de dexametasona que debemos de colocar cada 12 horas por 3 dosis, que de alguna manera se han dado en diferentes series de casos, pero hasta el momento no existen estudios o no existen metaanálisis que respalden esta información, porque aquí mismo no lo dicen. Realmente la evidencia que existe no es tan sustantiva para poder decir que tenemos que darle esteroides a todas las pacientes en el manejo del síndrome de HELLP. Por lo tal, estos estudios o estos metaanálisis no recomiendan o no hay diferencia del uso de esteroides en pacientes con síndrome de HELLP que tengan obviamente una clase 1 o 2. Los últimos estudios que fueron publicados el año pasado y que los autores siempre han sido de estos países, han hecho revisiones de todo lo que hay a nivel mundial, de todos los metaanálisis, el uso de esteroides siempre de dexametasona, y lo que han llegado siempre a la conclusión es a la misma, de que obviamente sí va a tener algunos beneficios, pero los beneficios no son de impacto en reducir la morbilidad ni la mortalidad, sino lo que se ha visto es que disminuye los días de estancia hospitalaria únicamente. ¿Qué hacer realmente? Pues el pronóstico, realmente al momento de dar, estos son todos los estudios o el metaanálisis que se ha hecho en las diferentes publicaciones, los estudios sistemáticos o las revisiones. Esta fue la última publicada este año, en el año 2016. Siguen siendo los mismos autores que han seguido estudiando esto y nos vuelven a dar las mismas conclusiones. Realmente la administración de corticosteroides, principalmente dexametasona en el síndrome de HELLP, tiene beneficios, sin embargo, pues no son los beneficios que van a tener a nivel de impacto de morbilidad o mortalidad, y lo que nos hace es incrementar de manera más rápida, por decirlo así, las plaquetas y disminuir la estancia hospitalaria, aunque no sigue teniendo una evidencia que lo soporte de manera de estudios de metaanálisis. Para terminar en relación a este tema, y vuelven a hacer las mismas conclusiones del tema anterior o muy similares. ¿Por qué? Porque obviamente esta es una complicación de la preeclampsia y por ello las conclusiones van a ser similares. Primero, saber que sigue siendo la preeclampsia la principal o una de las principales causas de muerte en el mundo. En nuestro país, la segunda causa. Este es un síndrome que puede originar una falla multiorgánica. Solo interrumpir el embarazo va a llevar a la cura definitiva de la paciente y más aún si ya tiene síndrome de HELLP. El sulfato de magnesio sigue siendo el medicamento de elección para las pacientes que tienen preeclampsia y eclampsia. El uso de antihipertensivos va a disminuir las complicaciones y que las complicaciones obviamente que es la eclampsia y el edema pulmonar son frecuentes e incrementan la mortalidad materna y fetal. En conclusión, el síndrome de HELLP es una de las complicaciones relativamente más frecuentes después de la eclampsia, porque puede llegar hasta un 20% de las pacientes que tenemos con preeclampsia.
Por ello, a toda paciente que ingresa a nuestros hospitales que tiene diagnóstico de preeclampsia, yo le debo de hacer los estudios y pruebas bioquímicas para descartar o ir a buscar síndrome de HELLP u otras complicaciones. Si ya tiene el diagnóstico, lo que yo debo de hacer es decidir cuándo voy a interrumpir ese embarazo, pero y de qué vía o de qué manera lo voy a hacer, independiente de la edad gestacional. Y si sé que no tengo las condiciones para ese recién nacido, debo de trasladarlo a un hospital que sí tenga las condiciones, pero de igual manera debo de interrumpirlo, porque como les comenté en la plática anterior, la interrupción oportuna del embarazo tiene mayor impacto en la reducción de muerte materna por preeclampsia y eclampsia que cualquier medida que nosotros podamos hacer. Muchas gracias por su atención.